Empezamos a Viva Noticia y tenemos en el estudio de Viva Noticia el doctor Omar Mancera, que es investigador y especialista en impacto ambiental y bueno, en otras áreas y bueno, por supuesto también el tema de infraestructura hidroagrícola. Mi estimado Omar, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Vivimos un tema que es muy, muy importante, que es el tema de las capacidades de almacenamiento de las presas, que como hace varios años no está a niveles muy bajos. O sea, aquí lamentablemente se visualiza solamente el almacenamiento de las presas como va a haber cultivos o no va a haber cultivos, cuando es mucho más que eso. Y en esta entidad iba a decir se desperdicia, pero pues no tengo esa acreditación científica para saberlo. Pero se consume el 70% cada año de agua de presas por la agricultura, ni siquiera por la industria, ni siquiera por la ganadería, es la agricultura. Y la condición en la que nos encontramos nos lleva a reflexionar, doctor, sobre estos temas. Sí, así es. En realidad la cifra es mayor, es arriba del 90% del agua de las presas que se utiliza para la agricultura, el 2% para la industria y solo el 1% para consumo humano. Y efectivamente, como comentas, es interesante porque la vocación hidroagrícola de Sinaloa ha hecho que dependa completamente de las presas, de estas 9 grandes presas de gran envergadura que tiene el estado, pero además tiene un subsistema de otras presas y otros cuerpos de agua que dependen de esta. Y la actividad agrícola, que es fundamental, va ligada a un complejo social productivo mucho más amplio. Entonces el hecho de que no exista agua en las presas ahorita, que los niveles están por debajo del 30%, es alarmante porque va a traer una serie de consecuencias que no nada más van a pegar en el campo, sino en el resto del entramado social sinaloense. Y se nos pueden venir problemas como lo que está ocurriendo con el limón en Michoacán. Es posible ahorrar agua. Yo digo, y digo por decir, que si hubiéramos ahorrado el 10% del agua para el consumo, tendríamos a lo mejor el 40%. Sí, por si supuesto. hubiéramos el 20%, pues más. Y así me voy hacia donde se pudiera. Pero es posible ahorrar esta agua, este 90% que tú comentas, para los efectos de la agricultura y tener una reserva para esto. O sea, finalmente es una reserva para el consumo humano y para otras cosas, pero también para la agricultura, ¿no? Sí, así es. Ya desde el gobierno de Millán, hace, ¿qué será? 15 años por ahí. Pero por 6, 18. 18 años en el plan de gobierno del sexenio de Millán ya se planteaba el problema de la filtración y de la evaporación de las presas. De hecho, hubo un foro de internacional de temas de sequía. Vino gente de África y hubo contribuciones muy importantes y en teoría ahí se sacó una estrategia que no he visto que se haya implementado. El problema es de eficiencia. Tenemos un gran problema de eficiencia. Hay una pérdida de evaporación por arriba del 70%, una pérdida de filtración también que es muy, muy elevada por arriba del 80%, de tal forma que todo el agua que se almacena en el vaso de la presa termina filtrándose, evaporándose. No se pierde, porque al final de cuentas se integra al ciclo del agua, se va al subsuelo o se evapora y se integra al ciclo del agua, pero en términos de productividad no se aprovecha. Claro. Y además lo que pasa desde la presa hasta el campo agrícola. Así es. O sea, por los canales que son deficientes. Y aunado a eso tenemos el riego por inundación, que cuando abren las compuertas o abren las válvulas, riegan de forma indiscriminada las parcelas, eso gasta mucha agua. Eso es algo que podríamos evitar. Sí, con sistemas eficientes de riego. Y sobre todo revestimiento de canales también, y algunas obras en otros países se han hecho una especie de boyas en los cuerpos de agua que evitan la evaporación. Entonces se puede evitar la evaporación, se puede evitar la filtración a través del revestimiento de canales y también con la implementación de sistemas de riego tecnificado podríamos evitar la inundación de los campos y con eso se ahorra agua. Pero también aquí hay algo muy importante. Y es algo que hay que poner énfasis en lo que viene, ¿no? Con esta crisis del agua de las presas, es a quién se les va a dar el agua. Porque si el agua es mayormente a la agricultura, pues el problema de ineficiencia y además el problema de inequidad en el acceso al recurso va a continuar. Debe haber una prioridad en que el agua debe ser distribuida para las poblaciones humanas. En esto es constitucional, ¿no? O sea, no podrían hacer de otra manera. Lo pueden hacer, pero no lo puedes porque hay leyes y ahí está la Constitución que obliga a que la prioridad de distribución de agua de presas es primero para el consumo humano. Recordarás aquella helada del 2011,
En el 2012 había una condición similar y se quiso, no, pues es que el agua, no, espérate, hasta los detuvieron a base de ley, pues, y bueno, no pueden hacerlo por más cuarta transformación que quieran dejar a la gente sin agua, ¿no? Claro, eso es fundamental, debe estar garantizado, por eso es el reto que viene, si esta tendencia se mantiene a no tener agua en las presas, el reto que viene enseguida al mediano plazo va a ser ese, decidir en la distribución del recurso. En tu visión, vivimos un tema de cambio climático que es una realidad. Y las proyecciones, por decir, el año pasado andábamos a lo mejor un mes antes con condiciones similares a hoy. Sin embargo, cayó agua de fenómenos meteorológicos, que fue el monzón mexicano y que le trajo agua a las presas, y bueno, algún fenómeno meteorológico del Pacífico. Pero ¿cuál es la proyección para el tema de sequía que, según se informa en el mundo, en América, es un tema bastante largo de resolver? Sí, de hecho es preocupante. Este es el verano más cálido que ha habido en la historia, en el planeta. ¿No? Hay una anomalía térmica en el planeta y ese es el verano más cálido, pero la proyección es de que es el más cálido en la historia, pero va a ser el menos cálido de aquí en adelante. Okay. Y eso es espantoso, ¿no? Porque si tenemos el menos cálido de aquí en adelante, eso quiere decir que la sequía hacia el futuro se nos van a venir peores. Y eso nos urge a implementar sistemas de distribución de agua y de captación de agua pluvial, por ejemplo, del que se desperdicia, para aprovechar el poco recurso que nos ¿Cómo captar agua pluvial? Es que a veces creemos que la tarea está en el Estado. Okay. En el gobierno, pero nosotros desde casa, siempre en clase me gusta mucho poner el ejemplo de que en las comunidades rurales es donde nos dan el mejor ejemplo, cuando salen las señoras y los señores con sus cubetas. Sí. Desde ahí podemos empezar y después empezar a hacer, y ahora sí ya a nivel municipal o a nivel estatal, sistemas de drenaje pluvial que sean independientes al sistema de drenaje sanitario, pero eso sale en un dineral, ¿no? Claro. Es muy complejo, pero por lo pronto podríamos empezar en casa. El tema del niño. En teoría el niño trae agua, pero yo recuerdo el niño que pegó en Sinaloa muy fuerte por ahí del 91, cuando era gobernador del estado, el licenciado Francisco Labastida Ochoa. El niño de ese año fue en enero y fue una lluvia, pues llenaría muchísimo las presas del estado. Pero todos los que no saben dicen, no, pues el niño nos llena las presas, y eso es lo que no se presenta el niño. ¿Qué sucede con eso? Sí, según las predicciones de los expertos, los que han estado analizando, y eso es lo paradójico, hay una paradoja climática ahorita, que el niño efectivamente trae mucha agua, pero a su vez está estacionado un sistema anticiclónico en la región noroeste, particularmente con mucho énfasis en Sinaloa, y entonces no seca toda la humedad que entonces el niño sí sigue generando condiciones de mucha humedad porque el agua se calienta y el agua caliente es combustible para los ciclones tropicales, pero tenemos de este lado estacionada esta corriente que nos deshidrata, nos seca todo el... Pero fíjate, es muy curioso, a mí me gustan mucho estos temas, pero este año en particular, por cada fenómeno del Pacífico hay un anticiclónico, y en particular en el caso de Sinaloa. Sí, es una paradoja climática, pero es parte del mismo cambio climático. En realidad es el calentamiento global que está alterando el clima de forma muy dramática. Y recordemos que en 2020 tuvimos una sequía muy fuerte. No la notamos mucho porque estábamos todos asustados con la pandemia. Sí. Pero tuvimos una sequía muy fuerte y después se nos vino por el fenómeno de la Niña, ¿no? Y la captación ha sido baja en presas desde el 2020, ¿no? Sí, terrible. El año pasado más o menos nos estabilizamos, llegamos por encima del 40, del 50%. Pero el problema es la enorme extracción que tiene el campo sinaloense. Y tendríamos que buscar en el futuro inmediato, si tenemos un 40 o 50% de almacenamiento, reducir 100,000 hectáreas, por ejemplo. Creo que sería una medida, porque sí se sembraron entre 700 y pico de hectáreas y fue derrama de agua que hoy no tenemos, ¿no? Hay una paradoja también. En Sinaloa es uno de los estados más áridos del país y es donde se desarrolla la agricultura de forma intensiva y tenemos estados que son extremadamente húmedos como Chiapas, todo el sureste, y no hay una agricultura intensiva como aquí. Entonces cultivamos mucho donde no hay agua, pues de perdida hay que hacerlo de forma eficiente porque es imposible. La industria es muy grande, depende el mercado nacional en parte de la industria agrícola, el mercado internacional. No creo que tengamos la voluntad como para reducir hectáreas de cultivo. Al contrario, la frontera agrícola lo que está haciendo es expandirse. No hay que ver cómo está en el sur. Es muy importante observar algo. Se critican algunos gobiernos de temas del agua y se enojan
pero en el Plan Estatal de Desarrollo no hay una política pública que establezca el ahorro de agua para temas como la agricultura y obviamente que genera un programa. Nuestros productores a veces son muy conchudos y a ellos no les interesa lo que le pueda pasar, que se cumpla la voluntad de Dios en la parcela de al lado, ¿no? Claro. Y eso es algo que no podemos de omitir, y menos en un plan estatal de desarrollo. Sí, por eso lo que mencionaba, el reto que viene para la decisión a mediano plazo, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo tampoco hay una mención específica, no nada más sobre la distribución del agua, sino sobre las tecnologías limpias. En este sexenio ha habido un olvido del tema medioambiental dramático. Y lo interesante o lo paradójico es que el medio ambiente es el que nos está diciendo, pues no te olvides de mí, mira, ahí te va, ¿no? Pero fíjate, estamos como en el 11º ciclón del año, ¿no? En el Pacífico. Uh-huh. Y ninguno ni siquiera se nos ha acercado. Ni siquiera se acerca. Y estamos hablando que cuál podría ser la proyección desde tu visión de lo que resta de la temporada de ciclones, porque estamos en octubre y prácticamente, al menos de manera oficial, la temporada de ciclones termina en noviembre. Sí. Mi visión es muy pesimista. Sí, obviamente. Lamentablemente yo no creo que ya nos vayamos a recuperar. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es empezar desde ahorita empezar a planear estrategias, y alguna política pública emergente que nos ayude a terminar el ciclo agrícola, porque a empezar el nuevo ciclo agrícola y sobre todo a garantizar el abasto con la poca agua que tenemos a la población, porque una cosa también que tienen las presas es que nos pueden decir que está al 37% de capacidad, pero esa agua en realidad no es utilizable porque mucha está llena de asolve. Sí. Entonces, si es un 37% más el asolve, más otros problemas de conducción y eso, no lo puede bajar al 12% de capacidad. La política pública del asolvamiento de las presas, hay presas que tienen muchos años en Sinaloa. Si bien vamos a tener una presa nueva en la Santa María y la Picachos, que aunque ya tiene mucho, pero apenas tiene distritos de riego, pero hay muchas presas de ahí hacia el norte que tienen necesidades de asolvamiento. ¿Qué tan urgente es tener una política pública de desasolve? Hay quienes dicen que puede ser, y hay quienes dicen de modificar el lugar de la cortina de la presa. Y hay muchas propuestas, pero ¿cuál, desde tu punto de vista, tendría que ser la política pública en las presas que ya tienen alguna longevidad? Para empezar, no deberíamos de construir presas ya, ¿no? La tendencia internacional es que ya no se construyan grandes embalses como los de ahorita. Esto obedece a un planteamiento añejo de más de 70 años. Ahorita lo que se están haciendo es construyendo pequeños represos que ayudan a solucionar necesidades específicas como tal área de cultivo, como tal ciudad para abastecer. Desasolvar una presa sale igual que construirla. Sí, igual de caro, entonces no es viable construir una presa. Tenemos el caso de la presa Sanalona, ¿no? Que tiene más de 70 años, se construyó en el 45, se terminó con Lázaro Cárdenas. Es inviable desasolvarla porque sería costear como si fuera una nueva construcción. Entonces lo que deberíamos de hacer es no construir. Ya no construir, y las que tenemos pues poco a poco irlas sustituyendo por un sistema de represos secundarios que además no nada más garantizan el abasto al campo, sino que garanticen el aporte de agua dulce a los cuerpos lagunares que están en las costas, porque eso es algo que casi no se menciona. Tengo 15 años estudiando presas. Entonces, algo que no se me estudia mucho es el aporte de agua dulce y de nutrientes a los sistemas lagunares, y en Sinaloa tenemos... Y por eso nos quedamos de la pesca también, ¿no? Porque no tenemos camarón, por eso no tenemos un camarón de buena talla, tenemos un camarón contaminado. Y eso es una política pública, ¿no? Sí, por eso debe ser integral, integral. El asunto es que no podemos dar carpetazo y decir destruyamos todas las presas, porque hay un sector muy importante. Y por eso les decía... se cree que la crisis va a ser para la agricultura con estos problemas de las presas, pero viene encadenado, ¿no? Porque hay miles de jornaleros que dependen de la agricultura, se van a quedar sin empleo. ¿Qué van a hacer esos jornaleros de Villa Juárez, por ejemplo? Claro. Muchos otros proveedores de insumos para el campo, de agroquímicos, se van a quedar sin empleo. ¿Dónde van a Ya hay recorte personal en empresas de esa naturaleza en el centro de Sinaloa, desde la información que yo tengo, y pues esto es peligroso. Sí. Y nos estamos agarrando, lo único que nos queda es agarrarnos de la fe. Ya hubo misas en Los Mochis. Hoy hay una en Culiacán. Aquí en Culiacán. Yo les digo a la gente, fíjate, está mal lo que estoy diciendo, pero se lo digo. Agarra el santo que más confianza le tenga y récele.
porque no hay para otro lado. En la presa en Peñón, en Escuinapa, la semana pasada salieron y bañaron al santo. Al ¿no? santo. Porque es lo único que nos queda en este caso. Sí. Y lo que nos deberíamos de ocupar ahorita es planear lo que viene, la estrategia. Una estrategia que necesariamente tendrá que ser con recursos de la Conagua, del gobierno federal, para hacer alguna situación alternativa, no para sembrar 800,000 hectáreas, pero a lo mejor una superficie que más o menos dé economía a la entidad. Doctor, te agradezco mucho, es un tema muy importante y desde hace mucho te quería entrevistar, afortunadamente se dio. Y bueno, es un tema que tenemos que seguir insistiendo y si me permites te sigo invitando. Sí, con gusto, cuando gusten aquí estaré con ustedes. Muchas gracias, doctor, que tengas muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Es el doctor Omar Mancera, que es académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en estos temas que estamos abordando. Vamos a una pausa y regresamos.